Hola muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar un poco sobre el potencial electrostático y la ley de Gauss. Vamos a definir algunas cosas y vamos a hacer algunos problemitas. Empecemos. Vamos a definir lo que es superficie equipotencial, ¿cierto? Entonces la superficie equipotencial es aquella que tiene un potencial eléctrico constante sobre toda su extensión. Podemos tomar como ejemplo una carga puntual positiva, en la que su superficie equipotencial no es una, sino varias, que son estas que están aquí, estas líneas moraditas que ven en la imagen. Estas son las superficies equipotenciales de la carga puntual. Ellas van a ser perpendiculares a las líneas del campo eléctrico de la carga, ¿cierto? Aquí tenemos otras imágenes para que vean mejor. Bueno, estas vienen en formas esféricas, importante saber. Definamos lo que es diferencia de potencial electrostático. La diferencia de potencial electrostático es el trabajo que realiza el campo eléctrico para mover una carga de prueba de una posición a velocidad constante, es decir, sin aceleración, a otra posición. Esto se da por la fórmula de trabajo, que es W es igual a la fuerza por la distancia, en donde la fuerza siempre va a ser constante. Tenemos que tener en cuenta que este trabajo, esta diferencia de potencial, es una cantidad escalar y se expresa en el voltio. Entonces aquí está la imagen, podemos ver que es el trabajo que del campo eléctrico en llevar esta carga rosadita de aquí hacia acá. Vamos a demostrar que un newton sobre coulomb es lo mismo que un voltio sobre metro. Vamos a demostrarlo. Sabemos que la fórmula del campo eléctrico es fuerza sobre la carga. Aquí está la fórmula y esto se expresa en newton sobre coulomb. Esta es la fórmula de campo eléctrico y así se expresa. Por otro lado, la fórmula de potencial electrostático es delta V sobre el trabajo, o sea, es igual al trabajo sobre la carga. Entonces, sabemos que trabajo tiene una fórmula independiente que es fuerza por distancia por coseno de alfa. Entonces podemos sustituir esta W en esta fórmula de potencial electrostático. Nos quedaría delta V es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de alfa sobre la carga. Como vemos aquí en esta carotica, podemos ver que se nos forma la fórmula de campo electrostático, esta que vemos aquí, ¿cierto? Que es la misma, bueno. Entonces podemos sustituir esto por E, o sea, por campo eléctrico, entonces. Sustituyendo nos quedaría delta V, o sea, de potencial electrostático, es igual a campo eléctrico por la distancia. Despreciamos el coseno de alfa porque vamos a tomar como coseno de 0 grados. Entonces el coseno de 0 grados en un momento se lo vamos a despreciar. Entonces, de esta fórmula, si despejamos campo eléctrico, nos quedaría campo eléctrico es igual a delta V, que es potencial electrostático sobre la distancia. Y bueno, eso se miden en voltios sobre metro. Entonces, el campo eléctrico es igual a voltios sobre metros. Se puede medir en voltios sobre metros y en newton sobre coulomb. Acabamos de demostrar que, que son equivalentes. Vamos con un primer problema que es un poquito difícil, pero vamos a explicar. Podemos leer un equilátero de 12 centímetros. Lo primero que nos piden es determinar el trabajo de llevar una carga de A hasta C pasando por B, o sea, por A, B, C. Y lo otro que nos piden es el trabajo realizado eh, por el campo eléctrico para trasladar esta misma carga desde A hasta el punto C, pero por la trayectoria AC. Por esta trayectoria. Anotamos los datos, la base, 12 centímetros, los ángulos son 60, el campo eléctrico es más 20 voltios sobre metros en la dirección horizontal, la carga en A es más 3 microcoulomb y tenemos las variables que son los trabajos. Vamos a resolver este problema. Lo que tenemos aquí, ya les hice una gráfica, como es un triángulo equilátero, tiene sus lados valen igual, entonces todos los lados valen 12 centímetros, aquí les hice su trayectoria que es de A a B y de B a C. Los ángulos todos son de 60 grados porque tienen que dar la suma de 180 en un triángulo y bueno, 60 más 60 más 60 son 180. Empecemos. Primero tenemos que calcular el trabajo. Primero vamos a calcular el trabajo de la trayectoria ABC. Para eso necesitamos la fórmula del trabajo. Entonces la fórmula del trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de alfa. Vamos a sustituir F por E por Q, que es si despejamos campo eléctrico, obtenemos esa fórmula. Ya teniendo esa fórmula tenemos que el trabajo es igual a el campo eléctrico por la carga por la distancia por el coseno de alfa. Sustituimos estos valores para sacar la primera trayectoria que es de A a B, porque tenemos que llegar a B antes de pasar a C. Entonces la trayectoria A a B. Entonces colocamos el campo eléctrico que es 20 voltios sobre metros por la carga que esto es por 10 a la menos 6, que microcoulomb es 10 a la menos 6,
por 0,12 metros, transformamos de 12 centímetros a metros porque trabajamos en el sistema MKS, entonces lo pasamos a metros, 0,12 metros por el coseno de 60, porque de A a B hay una inclinación de 60 grados, entonces eso hay que tomarlo en cuenta, coseno de 60 grados. El trabajo de A B, sacando esta fórmula en la computadora, en la calculadora, obtenemos que es 3,60 por 10 a la menos 6 joules. El trabajo de llevar la carga A al punto B. Entonces ahora vamos a calcular el trabajo de B a C. Entonces, la misma fórmula, se utiliza la misma fórmula, colocamos el campo eléctrico por la carga, la misma distancia, y en este caso colocamos un coseno diferente porque estamos en B. Vamos a bajar así. Hay una misma inclinación, es la misma inclinación de 60 grados, pero en este caso no es subiendo, sino que es bajando. Entonces, cuando es bajando, se toma que es negativa. Por eso colocamos coseno de menos 60 grados. Sacando eso en la calculadora, obtenemos que es 3,60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Ven? Entonces, ahora sí, para sacar la trayectoria completa de A, B, C, tenemos que sumar la trayectoria, o sea, tenemos que sumar el trabajo AB más el trabajo BC. Entonces, sumamos 3,60 por 10 a la menos 6 más 3,60 por 10 a la menos 6 joules. El resultado de esto nos da 7,20 por 10 a la menos 6. O sea, el trabajo que le toma el campo eléctrico de llevar esta carga de A hasta C por la trayectoria ABC es 7,20 por 10 a la menos 6 joules. Vamos a la parte B, en la que tenemos que sacar el trabajo de la trayectoria AC. Entonces utilizamos la misma fórmula, F, vamos a sustituir F por el despeje que hicimos aquí. F es igual a E por Q, entonces tenemos la fórmula, es igual al campo eléctrico por la carga, por la distancia, por el coseno de alfa. Sacamos nuestro trabajo, sustituimos los valores, el campo, la carga, la distancia, que es 0,12, y el coseno de 0 grados. ¿Por qué? Aquí les puse el gráfico, y es porque de A a C, porque es esta trayectoria, esta flechita. Esta trayectoria, como no tiene ningún tipo de inclinación, se toma 0 grados, porque no estamos inclinando, nada más estamos viendo en línea recta. Entonces 0 grados. Sacamos todo eso en la calculadora y nos da 7,20 por 10 a la menos 6 joules. Sí pueden darse cuenta que ambos trabajos son iguales, los dos valen 7,20 por 10 a la menos 6 joules. Esto pasa porque la fuerza eléctrica es conservativa y el trabajo, o sea, la W, no depende de la trayectoria que tú elijas. ¿Okay? Vamos con un último problema, que este es un poquito más largo. Nos están pidiendo el potencial electrostático resultante en el centro de un triángulo isósceles que tiene sus tres cargas puntuales en A, B y C. Y tenemos acá los datos, la base es 50 centímetros, los ángulos de la parte de abajo son de 72 y las cargas, la carga de QA y la de QB son iguales y la de QC sí es diferente. Colocamos la constante, importante saberlo. Tenemos aquí este gráfico, ¿cierto? Entonces aquí en este gráfico vamos primero, ya le hice el incentro, que tenemos que buscar lo que es el incentro en un triángulo isósceles, y dividimos, y sabemos que los ángulos son de 72 grados. Entonces, aquí en este punto amarillo es donde está la carga de prueba. Entonces, vamos a calcular el potencial electrostático en A. Entonces, eso será igual a la constante por la carga sobre la distancia. Entonces, para sacar esa distancia, primero tenemos que saber que esa distancia es esto, es desde este punto rojito hasta este punto amarillo, y eso es la hipotenusa de este mini triángulo que tenemos aquí, ¿cierto? Y ese triángulo no se rige por el ángulo de 72 grados, sino por el de 36. Entonces, sacamos el coseno de 36, la fórmula, que siempre aquí está, cateto adyacente, no sé qué, despejamos hipotenusa, y tenemos que la hipotenusa es igual a 0,25 metros sobre el coseno de 36. Sacamos eso en la calculadora y nos da 0,31 metros. Esta distancia nos mide 0,31 metros. Con esa distancia ya podemos calcular el potencial electrostático. Sustituimos los valores en la fórmula y la constante, la carga y esta hipotenusa, o sea, la distancia que acabamos de calcular aquí. Sacamos eso en la calculadora y nos tiene que dar 145,16 voltios. Como ya les dije, como BA y BB, el potencial electrostático de A y el potencial electrostático de B tienen la misma carga, o sea, QA y QB son la misma carga, tendrán el mismo potencial electrostático, entonces sería 145,16 voltios. Ambas tienen el mismo potencial. Ahora vamos a calcular el potencial electrostático en C. Esto es un poquito más complicado. Es la misma fórmula, pero en este caso tenemos que
tenemos que calcular esta distancia, desde este punto negrito hasta el punto amarillo. Para eso tenemos que calcular esta distancia X, que esa sería la tangente de 36 grados, y tenemos que calcular esta distancia larga, que es la H mayúscula, y eso se calcula con la tangente de 72 grados. Para luego restarlas, H menos X, y eso nos da esta distancia que está aquí. Nada, sacamos nuestra tangente de 36 grados, cateto opuesto sobre cateto adyacente, no tenemos el cateto opuesto, lo despejamos, y eso nos da 0,18 metros. Esta distancia, esta X, nos da 0,18 metros. Ahora sacamos la tangente de 72, cateto opuesto sobre cateto adyacente, en la misma fórmula, y como no tenemos el cateto opuesto, lo despejamos, y nos da H. Nos da H, que es igual a 0,77 metros. Como les dije aquí en la fórmula, tenemos que restar H menos X para obtener esta H minúscula. O sea, la distancia del punto C al incentro. Entonces, restamos y eso nos tiene que dar 0,59 metros. Ya con eso podemos sacar el potencial electrostático de C. Nada, la constante, 9 por 10 a la 9, la carga de C porque es negativa, sobre la H minúscula que acabamos de calcular, que es 0,59 metros. Eliminamos las las unidades que sean necesarias, y el potencial electrostático de C nos quedaría dando menos 122,03 voltios. Entonces ya para calcular el potencial resultante, tenemos que sumar los tres potenciales electrostáticos, que serían el de A, el de B y el de C. Entonces, como el de A y el de B son los mismos, se suman 145,16 voltios más 145,16 voltios, más, entre paréntesis se coloca el potencial electrostático de C porque es negativo, menos 122,03 voltios. Sumamos, sacamos eso en la calculadora y el potencial resultante nos tiene que dar 168,29 voltios. Y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por ver el video y espero que lo hayan disfrutado.